que hoy aquí nos acompaña Mercedes Morán, consejera de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, y que queremos agradecerte tu apoyo, tu presencia aquí hoy y sobre todo aquello que nos tengas que contar, que seguro que será muy interesante. Un aplauso. Bueno, para mí es verdaderamente gratificante estar hoy aquí en la presentación de esta comunidad energética que representa mucho, ¿no? Representa esa colaboración pública-privada, ese trabajo que habéis puesto y también, ¿por qué no? Me alegra que sea en Jaraíz porque yo también pasaba los veranos en este pueblo y en su garganta de Pedro Chávez, ¿no? Extremadura ya sabéis que es una potencia energética. Nosotros producimos el 11% de la energía nacional y sobre todo la producimos 100% de manera limpia. Y por supuesto tenemos que seguir apostando por ese desarrollo sostenible, ¿no? Como indica el propio nombre de la consejería. Hubieran sido una gran oportunidad si se hubiera dado mucha más agilidad en otros momentos, aprovechar esos fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia para ese autoconsumo. Pero estamos totalmente implicados en que esto se resuelva lo antes posible y no vamos a parar de trabajar. Yo creo que esto que estamos celebrando hoy es una oportunidad para que los ciudadanos se beneficien de ese potencial energético que tiene nuestra región, que tiene Extremadura. Y yo por eso quiero reconocer hoy la labor de Luis Miguel, su valentía, como ha dicho antes Nacho, por impulsar este proyecto de la comunidad energética. Queremos que Extremadura crezca, queremos que tenga el desarrollo que merece y que no ha tenido hasta ahora. Queremos dejar atrás muchos años de dejadez y de complejos. Eso ha quedado atrás y nuestros pueblos, ciudadanos, empresas, podéis contar con nosotros, con este gobierno, para impulsar esta tierra y que tengamos todas esas oportunidades que nos merecemos. Extremadura, con el gobierno de la presidenta Guardiola, se está convirtiendo en una tierra de oportunidades. Nosotros nada más que tenemos que mirar los indicadores, estamos mejorándolo en ocasiones por encima de la media nacional. Y yo creo que hoy con esta iniciativa estáis contribuyendo a impulsar, a ser innovadores, a mirar hacia nuestro futuro y por eso os doy la enhorabuena. Muchísimas gracias. Vamos a entrar con los detalles técnicos, ambientales y sociales de la mano de uno de los directores generales de la comercializadora, y en este caso nos va a acompañar Fabián Pérez para contarnos todo lo que necesitamos saber de este proyecto innovador, pionero e histórico. Adelante. La comunidad energética de Jaraíz ha sido algo muy complejo de sacar adelante, más de 24 meses de trabajo. Muchas veces pensábamos si iba a ser posible, porque cuando pones un reto tan difícil sobre la mesa, no sabes hasta dónde se va a poder llegar, porque esto antes no se había intentado, ¿vale? Y se ha conseguido transformar la ciudad, porque esto es un proyecto de gobernanza. Cuando pones en marcha una comunidad energética como esta en un municipio, cambias la manera de gobernar la ciudad. Se convierte en una ciudad 100% renovable. Porque la ciudad se va a nutrir de dos fuentes de energía, de los tejados, que es 100% renovable, y de la red que viene de los parques renovables de COPS. Con lo cual la ciudad se ha convertido en un municipio 100% verde de la noche a la mañana. Se crea ahorro entre un 40 y un 60% en la factura de la luz. Todo lo que ha conseguido el gobierno del Ayuntamiento de Jaraíz se va a trasladar a los vecinos, porque hizo una licitación para eso. Y ese traslado del ahorro lo van a poder empezar a disfrutar los vecinos a partir de septiembre. Y esto es un hito muy importante para un municipio donde va a poder tener la energía más barata. Y si ya tiene pleno empleo y encima tiene la energía más barata, pues yo creo que todavía va a ser más competitivo de lo que ya es hoy en día. Se genera empleo. Lo primero que se hace cuando se crea una comunidad energética con este modelo es reunir a los electricistas del pueblo y contarles que este proyecto se va a hacer y se les contrata. Este municipio lo han instalado desde aquí. Gente que eran profesionales, como la Copa de un Pino, pero que al final era un electricista de mono azul que hacía trabajos que no tenían la complejidad de todo este desarrollo tecnológico. Pues han aprendido y lo han hecho y lo tenéis ahí en vuestros tejados en el municipio. Es educativo, porque hay un proyecto educativo, luego cuando acabe el acto os vamos a enseñar
lo que se hace en los colegios. Estos 24 meses, más de 24 meses de trabajo de Jaraiz es un legado. Esto no es solo para Jaraiz, ni es para los habitantes de Jaraiz. Son los primeros que lo van a disfrutar, pero es un legado. Porque los municipios que están ahora poniendo esto en marcha, que hay en España 220 poniendo en marcha este modelo, están tardando 8 meses. Entonces, gracias al trabajo que se ha hecho, que está ya todo construido, lo que antes se tardaba 2 años y medio, ahora se pone en marcha en 8 meses. Con respecto al municipio, lo que tenemos son ya 22 cubiertas proyectadas, de las cuales 7 están construidas, y luego el alcalde va a hacer un acto en el que va a poner en marcha de manera remota toda la instalación, ¿vale? Y a partir de ese momento ya la energía va a estar vertiéndose y los vecinos podrán apuntarse. Esto que se ha hecho aquí en Jaraiz para Cox es solo la semilla, porque nuestro objetivo es crear en Extremadura el primer clúster de comunidades energéticas de Europa, porque eso no existe en ningún lado, pero va a estar aquí, en Extremadura. El 10% de la energía ya se reparte desde septiembre para quien lo necesita, para las asociaciones, para gente que está en exclusión social, para gente que está ya atendida por los servicios sociales, para asociaciones, para clubes deportivos. Se crea ya un tejido que está apoyando a la sociedad en la parte social y se crea empleo, porque si nos permitís la broma, cuando nosotros montamos la comunidad energética, que al final lo que veis ahí es un círculo que tiene 2 kilómetros de radio donde repartimos la energía. Entonces nosotros ponemos las placas en un tejado y desde ese tejado repartimos a 2 kilómetros la energía. Todas las transacciones de energía, todo lo que se hace es lo que controlamos con nuestro software y con baterías que transmiten la energía de un vecino a otro en tiempo real para que puedan ahorrar. Este modelo ya es el modelo de la Vega, se va a expandir por toda Extremadura y se va a expandir por toda Andalucía. Muchas gracias. El modelo municipal en la comunidad energética se traslada al vecino. El vecino no tiene que poner dinero para conseguir ese ahorro. Entonces, es un mensaje muy potente. O sea, cuando estamos diciendo, no, se va a ahorrar entre un 30, un 50, un 60% de la factura de luz, porque hay gente que es muy pilla y está todo el día viendo cómo ahorrar en la factura, que eso se ahorra un 30, y el que casi nunca mira la factura, que se ahorra mínimo un 80, porque hay de todo. Pues todos esos vecinos, todas esas empresas, se van a beneficiar de esto sin tener que poner ningún duro. Pues muchísimas gracias y te invito a que te quedes aquí conmigo.